Un gran saludo para la congregación de la Alborada, la congregación de Bosa y la congregación del Norte, así como a todas las personas que en este tiempo se han venido uniendo a nosotros. Continuamos con nuestro estudio de la palabra del Señor ahí en la segunda carta del apóstol Pedro. Y hoy, después de 6 semanas, llegamos ahí al capítulo final de esta carta. Y como hemos visto de manera reiterada, el propósito de esta carta, el propósito del Espíritu Santo, es que nosotros los creyentes tengamos como prioridad crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así termina precisamente la carta del apóstol Pedro. Allá en el capítulo 3, versículo 18, termina con esta gran declaración que podríamos decir es su firma, el sello final de esta carta. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El domingo anterior vimos ese extenso capítulo 2, donde se nos advierte acerca de los falsos maestros. Y vimos 4 aspectos acerca de los falsos maestros. Número 1, el peligro de los falsos maestros. Número 2, el carácter de los falsos maestros. Número 3, el tremendo daño que causan los falsos maestros. Y número 4, el juicio que les espera a los falsos maestros. Y el propósito de este cuadro tan detallado acerca de los falsos maestros es para que nosotros podamos estar alertas, podamos estar preparados para así no caer en las redes de los falsos maestros. Y aquí enseguida, en el capítulo 3, el apóstol Pedro advierte de un problema en particular que causan o que pueden causar los falsos maestros. Y veamos entonces cuál es el problema que nos anuncia aquí el apóstol Pedro en cuanto a los falsos maestros. Y esto nos lleva a nuestro enunciado ya número 14 de nuestro estudio de la segunda carta de Pedro. Y es que los falsos maestros niegan el día del Señor. Los falsos maestros o los burladores, como también los describe aquí en el capítulo 3 Pedro, maliciosamente negaban la doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo. Observemos ahí los versículos 3 y 4. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, es decir, andando según sus propios deseos pecaminosos, y diciendo, y esto suena aquí a un tono irónico, burlón, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Es decir, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está el cumplimiento de la segunda venida del Señor Jesucristo que no lo vemos? Con esta pregunta, los falsos maestros ponían en duda la segunda venida del Señor. Es decir, ese gran día del Señor cuando el Señor vendrá nuevamente, vendrá por segunda vez, pero para traer juicio. Y al poner en duda la segunda venida del Señor Jesucristo, de esta forma también ponían en duda la realidad de la doctrina del justo juicio de Dios contra los pecadores. Y entonces la consecuencia de negar la realidad del día del Señor es la promoción del pecado, es la promoción de una vida disoluta, de una vida de pecado. Por eso dice ahí que andando según sus propias concupiscencias. Posiblemente, en el fondo, el argumento de estos burladores, de estos falsos maestros, era muy similar al argumento que planteaban
los contradictores del apóstol Pablo allá en la ciudad de Roma, que ante la doctrina de la justificación por la fe, ante la doctrina de la justificación por la gracia que anunciaba el apóstol Pablo, es decir, el verdadero evangelio, ellos tenían argumentos bien contradictorios. Vamos ahí a Romanos capítulo 6, el versículo 1 y 2. Allí el apóstol Pablo, anticipándose al argumento que planteaban estos opositores, dice, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta era una lógica perversa de los enemigos del evangelio, una lógica perversa de los opositores del evangelio. Ellos razonaban, bueno, como Dios perdona a pecadores, como donde abunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces ellos decían, bueno, pues entonces pequemos, sigamos pecando para que la gracia abunde. Pero esta era una lógica totalmente contraria al evangelio. Entonces ahí enseguida tenemos la contundente respuesta del apóstol Pablo en el versículo 2. Dice, en ninguna manera. Este es un no enfático, este es un no, un gran no. Dice, en ninguna manera, esto es imposible, porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos sido redimidos por Cristo, ¿cómo viviremos aún en Él? Es imposible ser creyente en Cristo, haber sido redimido por Cristo y seguir en una vida de pecado. Pero veamos cuál es la base de los falsos maestros para poner en duda la doctrina del día del Señor, es decir, de la segunda venida de Cristo. Versículo 4, la segunda parte, ahí dice, mire el argumento que ellos exponían. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, que argumentaban, estos falsos maestros, estos burladores, argumentaban que había pasado mucho tiempo, siglos y siglos, y no pasaba nada. Desde el principio de la creación del universo, todo sigue tal cual. No han habido cambios. Y esta es la evidencia, decían los burladores, de que el Señor no vendrá un día en juicio sobre los malvados. Este era el problema. Este es el problema que describe el apóstol Pablo frente a los burladores o los falsos maestros. Pero Pedro no se limita solamente a plantear el problema, sino que además da una respuesta a este problema. Veamos entonces, y vamos a nuestro enunciado número 15, la respuesta ante la negación del día del Señor. Como hemos visto, el argumento de los falsos maestros es que no pasaba nada, que todo permanecía igual en el mundo, que todo era igual como desde el principio. A lo que el apóstol Pablo responde primero que sí ya hubo un gran día del juicio, un gran día del Señor. Y veamos ahí cómo plantea la respuesta del apóstol Pablo, versículos 5 y 6. Estos, ignorando voluntariamente, dice ahí, ignorando voluntariamente, la idea aquí es que de forma intencional desconocen. Ellos sí conocían las Sagradas Escrituras, conocían el Antiguo Testamento, pero de manera intencional, dice, estos ignoran voluntariamente, de forma intencional, y están ignorando primero el acto creador de Dios del universo, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, ahí está, por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Esto nos remite allá a Génesis capítulo 1, los primeros versículos. Y entonces también, en segundo lugar, desconocen
Desconocen ese primer gran día del juicio que el Señor trajo sobre el mundo a través de lo que conocemos como el diluvio universal, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hay dos realidades. Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra y después de un tiempo también trajo un gran juicio, un juicio universal a través del diluvio que está ahí precisamente registrado en las Sagradas Escrituras. El segundo argumento es que el día del juicio está claramente anunciado por la palabra del Señor. Versículo 7, ahí de segunda de Pedro, capítulo 3, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, por la palabra de Dios. Dice, están reservados, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El día del gran juicio del Señor, el día de Jehová, es anunciado de forma reiterada a lo largo de toda la palabra del Señor. A lo largo de los profetas, lo estamos viendo ahí en el profeta Joel, también el profeta Sofonías advierte claramente, el profeta Isaías, el profeta Malaquías, todos estos profetas anunciaron el mismo Señor Jesús. Y quiero leer algunos textos, no los alcanzamos a leer todos, pero sería un buen ejercicio que usted busque en su concordancia cuántas veces y en qué libros aparece o se habla acerca del día de Jehová. Voy a leer Isaías 66, versículos 15 y 16. Porque he aquí que Jehová, y hablando de ese gran día, he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellinos, para descargar su ira con furor, y su reprensión como llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Malaquías, capítulo 4, versículos 1 y 2. Malaquías, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, completamente destruidos. Mas a vosotros, a los creyentes, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, Cristo, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y pasando al Nuevo Testamento, tenemos las palabras del Señor Jesús precisamente acerca de este gran día, de su segunda venida. Mire lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 25, versículos 31 y 34 al 34 y el versículo 41. Mateo 25. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y aquí el anuncio del juicio del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a los creyentes, a los que están en él, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y demos ahí un salto al versículo 41, donde anuncia el juicio para los malvados.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Les recomiendo leer también Tesalonicenses, donde se nos habla acerca de esta realidad del gran día del Señor. En el libro de Apocalipsis también nos habla del gran día del Señor. Y aquí el apóstol Pedro: el gran día del Señor, el día de Jehová, el gran día del juicio, es una doctrina consistente y determinante a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Y el hecho que haya pasado tanto tiempo, tantos siglos, esto no significa que no sea verdad. Y esto nos lleva a un tercer argumento que expone aquí el apóstol Pedro en su respuesta. Y el tercer argumento es que Dios no está limitado por el tiempo. Dios no está limitado por el tiempo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no tiene este problema que nosotros tenemos con el tiempo. Dios no está limitado por el tiempo, porque Dios es eterno. Por lo tanto, si el programa de Dios no se ajusta a nuestro limitado tiempo, esto no significa que Dios no vaya a llevar a cabo sus planes, que Dios no vaya a ejecutar todos y cada uno de los anuncios que tenemos en su palabra. Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios es muy diferente al de nosotros. No esperemos que Dios se ajuste a nuestra agenda, sino somos nosotros quienes tenemos que ajustarnos al tiempo de Dios y esperar entonces que Dios a su debido tiempo, en el tiempo de Él, cumpla todos sus anuncios, todas sus promesas. En cuarto lugar, esta aparente demora del Señor no es más, esto que nos parece a nosotros demora, tardanza del Señor, no es más que la manifestación de su gracia y de su misericordia para con nosotros. Segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Y noten con quién es paciente. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Y quién es este ninguno? Ninguno de nosotros, ninguno de sus elegidos, que ninguno de nosotros, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy, de manera especial, el Señor, a través de esta plaga del COVID, igual que con la plaga allá en el libro de Joel, que con la plaga de langostas, nos está advirtiendo con gran voz, nos está advirtiendo acerca de la realidad de este gran día del juicio del Señor. Esto que estamos viviendo es un anuncio acerca de la realidad del gran día del Señor. Ahí lo estamos viendo en Joel. Joel capítulo 2, versículo 1. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Aquí hay una manifestación del gran día del Señor. Aquí un anticipo del juicio del Señor, un anticipo del gran día del Señor. Joel 2:11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible.
¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportar el día del Señor? Bueno, nosotros sabemos la respuesta. Solamente en Cristo, los que están en Cristo, los que creen en Cristo, podrán soportar, enfrentar, sobrepasar el gran día del Señor. Y estos anticipos, como una manifestación de la gracia del Señor para llamarnos al arrepentimiento. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿te has arrepentido? ¿Te estás arrepintiendo? Un cuarto argumento es que el día del Señor vendrá de forma inesperada. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Sabemos cuándo va a venir el ladrón? No lo sabemos, ¿verdad? El ladrón llega sin anunciar. Y esa es la comparación que hace aquí el apóstol Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. No sabemos cuándo será el día del Señor. A lo largo de toda la historia, unos y otros han dado fechas. Y bueno, aquí seguimos. No sabemos cuándo será, no sabemos el día. Pero lo que sí sabemos es que llegará en su momento preciso, tarde o temprano llegará. Y entonces esto nos lleva a el enunciado número 16 de nuestro estudio, las implicaciones del día del Señor. Hay varias implicaciones y seguramente no las alcanzamos a abarcar todas en este momento, pero quiero llamar la atención sobre algunas implicaciones. Primero, el gran día del Señor, cuando Él venga en juicio, o esta realidad del gran día del Señor que Él vendrá en juicio, debe estimularnos a nosotros como creyentes a vivir una vida comprometida con el Señor, una vida completamente rendida al Señor, una vida enfocada en el Señor, una vida de obediencia, una vida de santidad y piedad, como lo dice Pedro acá. Observemos 2 de Pedro, capítulo 3, los versículos 11 y 14. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, es decir, todo esto cuanto vemos hoy, todo esto es temporal, todo esto es destruido. Como todo esto, todo el universo, todo lo que vemos, todo lo material va a ser destruido, mire a lo que nos alienta. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debéis vosotros vivir precisamente apartados de este mundo y con una gran devoción al Señor? Eso es lo que significa santo y piadosa manera de vivir. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. Mire, tenemos que ser muy diligentes para ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Y cómo podemos lograr esto? De ser irreprensibles y sin mancha y en paz, estando en Cristo, viviendo para Cristo. Hermanos, todo esto que vemos
todo esto que tenemos. Y por lo que tanto nos preocupamos, por lo que tanto nos afanamos, va a ser deshecho. Va a ser deshecho completamente. Es temporal. Por lo tanto, como creyentes, tenemos que, como nos dice el mismo Señor Jesús, antes que hacer tesoros aquí en la tierra, antes que arraigarnos aquí en la tierra, antes que echar raíces aquí en la tierra, tenemos, como dice el Señor allá en Mateo capítulo 6, versículo 20, hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, donde ese gran día no traerá ningún efecto destructor sobre nosotros. La segunda implicación: el día del Señor debe animarnos a nosotros a llevar una vida de segura y gozosa esperanza. Versículos 13 y 12. Esperando y apresurándoos. Aquí la idea, lo que significa es esto: esperando, anhelando, deseando profundamente para la venida del día de Dios, anhelando este día, porque estamos aquí, esto es temporal, anhelando la gloria del Señor, la manifestación de su gloria en toda su plenitud, anhelando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero no termina ahí. Versículo 13. Pero nosotros los creyentes, esperamos según sus promesas, cielos nuevos, ahí está, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Esto es extraordinario, hermanos. Cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más llanto. Miren lo que nos dice acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva en Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Ahí la segunda parte del versículo 3 dice: y Él, el Señor, morará con ellos, con los redimidos por la sangre del Cordero, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mire esto que me parece hermoso: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, no habrá COVID, no habrá cáncer, no habrá ninguna enfermedad, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, porque este orden que hoy tenemos va a pasar, y va a pasar cuando venga el día del Señor. Por eso, como creyentes, tenemos que anhelar el día del Señor. El día del Señor, como vimos, llegará de manera inesperada, sin avisar, como ladrón en la noche. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en el transcurso de esta pandemia. No lo sabemos, yo no lo sé, no lo sabemos, no lo podemos saber. Por lo tanto, como no lo sabemos, sabemos que viene, pero no sabemos el día y la hora, tenemos entonces que estar todo el tiempo permanentemente preparados para este gran momento. El Señor Jesús mismo lo dijo allá en el contexto precisamente del anuncio de su segunda venida, en Lucas capítulo 21, versículo 36. Él nos dice: velad pues, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y que vendrán en el gran día del Señor. Tenemos que velar y orar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Finalmente, el día del Señor
el día de Jehová, el día terrible del juicio del Señor, nos muestra primero la gravedad del pecado, lo horrible que es el pecado. La gran mayoría de las personas piensan o pensamos que nuestros pecados no son tan graves, que hay personas que tienen pecados más graves. Pero hermanos, el pecado es devastador. El pecado destruye. El pecado no solamente nos destruye a nosotros, no solamente afecta al hombre, sino que afecta a todo el mundo creado. Y la prueba está en que en el gran día del Señor, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, todo será destruido. Ahí está la gran prueba, esa es la gran evidencia de lo terrible que es el pecado. Esto para que no juguemos con el pecado, esto para que repudiemos el pecado, para que no permitamos el pecado en nuestras vidas. Pero además, este gran día del juicio nos muestra lo extraordinario de la obra redentora de Cristo. Nos muestra lo extraordinario, lo maravilloso de la muerte de Cristo en la cruz. De cuán enorme fue el sufrimiento que Cristo tuvo que enfrentar en la cruz para precisamente librarnos a nosotros los creyentes de ese gran día. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El día de Jehová, muy terrible. Sí, muy, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Solamente los que estamos en Cristo, los que creemos en Cristo, los que vivimos en Cristo, los que permanecemos en Cristo, los que cuando llegue ese día de manera inesperada, seamos hallados, velando, orando y afirmados únicamente en Cristo. Oremos. Señor, como nos dice tu misma palabra, dura es esta palabra, pero también es esperanzadora, porque en Cristo tú nos has dado la salida para ser librados de este gran día del juicio. Oh Señor, rogamos porque tu Espíritu afirme esta palabra en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros y podamos vivir como veíamos, en santidad, en piedad, en gozosa espera. Que podamos, Señor, estar anhelando ese gran día tuyo y que podamos, Señor, cada uno de nosotros en el poder de Cristo y en el poder de tu Espíritu, perseverar de día en día, vivir con toda intensidad, con gozo y esperanza en medio de este tiempo tan oscuro, sabiendo que tú vendrás en juicio y que tú llevarás a tu gloria a todos tus hijos. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.